Hola, buenos días a todos. Hoy traemos a la sesión general a un doctor en radiopaleopatología, que es nuestro compañero, el doctor José Alonso, que fuimos nosotros, que cuando nos contó su tema de tesis nos resultó muy interesante para poder compartir aquí en la sesión general y desde luego algo distinto y que seguro que nos hace aprender mucho a todos porque de José, todos los que hemos pasado por el servicio de rayos, todos hemos aprendido muchas cosas y no solo de medicina. Así que lo dejamos esta mañana con nosotros, que creo que vamos a aprender mucho y a disfrutar de la sesión de hoy. Muchas gracias, José, y adelante. Perfecto. Bueno, buenos días a todos que somos un poco héroes después de estos atascos y esta autovía que tenían que cambiar nuestros queridísimos políticos. No quiero hacer ninguna soflama, pero venir cada día es un poco más una aventura. Entonces, José Manuel me ha pedido efectivamente que hable de radiopaleopatología, que para mí obviamente es una parte importante de los estudios arqueológicos que hemos realizado, porque aparte también soy arqueólogo y radiólogo, pero sí quiero que sea una charla didáctica para ver qué se puede hacer o qué hemos llegado a descubrir con nuestros yacimientos que se han efectuado los trabajos aquí en la región de Murcia. Y sin más, pues comienzo la charla y si luego hay preguntas, pues estoy encantado de responder, por supuesto. Entonces, voy a empezar un poquito hablando de lo que es teórico y luego, como no me gusta la teoría, vamos a ir por casos prácticos y yo creo que va a ser bastante ameno y divertido. Tenemos 30 minutos, ¿no, José Manuel, más o menos? Vale. Bueno, la radiopaleontología quiero demostrar un poquito la importancia de la misma en medicina y la imagen o digamos, de alguna manera, a ver si va. Bueno, voy a ir para allá. De alguna manera, pues, ver qué importancia tiene también en arqueología, ¿vale? En la arqueología, en la historia e incluso luego también voy a sacar ciertas anécdotas médicas. Voy a empezar con la introducción, con los procedimientos y los casos y los resultados y conclusiones que hicimos en la tesis, pero siempre haciendo una metodología que hicimos el material, que es fundamentalmente material óseo, los métodos que utilizamos, que son de escáner, de radiología, incluso de mamografía, el algoritmo que hemos usado, las aplicaciones, la comparación con otros estudios y las futuras líneas de investigación. Bueno, hay una cosa muy importante, que la paleopatología, digamos que es la misma importancia que se da en medicina, pues en arqueología o en las técnicas de historia, de investigación, pero fundamentalmente la paleoradiología ha dado un paso muy importante. La misma definición de paleopatología, importancia la misma, es intentar un diagnóstico. Fijaos que ya habla de un diagnóstico retrospectivo sobre unas lesiones terminales y a partir de ese diagnóstico se rehacen las circunstancias que condicionaron o determinaron. ¿Qué significa? Que vamos a hacer un estudio no solo de la persona, del individuo, sino también un estudio poblacional. Pero lo más importante, yo creo que, y no es para barrer para mi especialidad, pero o quizá el diagnóstico, ¿de qué ha muerto? ¿No? Fijaos, 3 cosas que son importantes para saber qué es la paleopatología, que tiene que ver mucho con el humanismo médico, ¿no? Que para mí es una cosa que quizá, si no se está perdiendo, se está dejando un poquito. Voy a poner ejemplos concretos. La paleopatología, desde el punto de vista académico, es muy importante por la visión humanística. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra sociedad? ¿Por qué hubo estas epidemias? ¿Por qué apareció esta enfermedad en determinado tiempo? Tenemos un caso clarísimo, como ha sido el COVID, que nos pilló prácticamente 100 años después y la patología que ha habido ha sido tan importante que tendríamos que hacer estudios retrospectivos de por qué se ha producido ese virus, qué ha padecido, qué condiciones. Hay otra cosa importante, que es el diagnóstico patológico y el desarrollo del conocimiento de la enfermedad. A ver, sabemos que ha aumentado muchísimo los tumores, ha aumentado muchísimas enfermedades, digamos, endocrinas, a eso lo dice la estadística, pero ojo que el sarcoma existe de la época de Tyrannosaurus Rex. Ha salido un artículo hace como 3 o 4 meses. El sarcoma o enfermedades metabólicas o enfermedades tumorales.
Y luego hay otra parte importante también, que es lo que pueden aportar los nuevos estudios y las nuevas técnicas. A ver, nuestro estudio fundamentalmente ha sido apoyarse en paleopatología, la radiopaleopatología. Son estudios porque la mayoría de los elementos son humanos, son restos óseos y dentarios. Si me preguntáis por el tema de las momias, efectivamente las momias egipcias, incas, y en España tenemos las de las Islas Canarias, sí es cierto que obviamente apoyan al diagnóstico, pero el 90 y tanto % de la patología es ósea y dentaria. Por eso hemos utilizado tanto técnicas habituales, convencionales, radiologías simples y como última generación. E incluso hemos hecho TAC, resonancia y micro-CT. La necesidad del estudio paleoradiológico es básica, es una rama básica importante de la paleopatología, pero he visto muchos estudios de historia, obviamente, carecen de los protocolos establecidos. Por eso planteamos hacer la tesis y también por la posibilidad de implantar las técnicas de imagen de última generación. Pero no quiero ser espeso en la charla. Voy a ir a casos concretos que veamos cómo hemos llegado al diagnóstico, cómo hemos llegado a ciertos procedimientos para llegar a investigar cuál es la enfermedad que pasaba antiguamente. Para ello cogimos una aproximación de la radiopaleopatología en dos poblaciones localizadas en la región de Murcia en época tardorromana. Estamos hablando del siglo IV al siglo VIII. Esta es una época muy interesante porque es una época en que pasa de ser la Hispania romana parte del imperio, una sociedad muy próspera, luego os contaré alguna anécdota al respecto, a época convulsa. Bueno, no voy a decir como ahora, pero de alguna manera, como también estamos viviendo época convulsa, pero sí se nota tanto en las edificaciones, en la arquitectura, incluso en la enfermedad, como la venida de pueblos bárbaros, la venida de una gran guerra, que es la invasión, desestructura lo que es la sociedad hispano-romana. ¿Qué tiene que ver esto con la paleopatología? Pues sin la paleopatología, sin conocer la patología, la historia carece de una base fundamental, que es conocer cómo estaba la sociedad. No muchas veces como nos la ponen, ¿no? La sociedad no era en el siglo IV, siglo V, pues como aparece la foto de supervivencia, no. Aquí se exportaba aceite a Roma y se exportaba garum, que sabéis que era un material muy específico, muy sibarito, era un poquito como la hueva, pero de determinadas sustancias, y se exportaba a Grecia. Y luego de Grecia venían las cráteras. No me quiero alargar mucho por eso, pero sí es interesantísimo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos a una zona tan entrañable como es la área de Mula, porque había dos estudios de excavación que la Cátedra de Área de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, desde los años 1996 a 2021, estaban procediendo estos dos yacimientos. Entonces, el primero de ellos es, los que sois de aquí, y aquí mando un saludo al doctor Salcedo, que de ahí, el primero es el Cerro de Almagra, que también pertenece al término de Mula, y está encuadrado en los siglos que os he dicho, 4 al 8. Está posteriormente abandonado. Me preguntaréis por qué había poblaciones en zonas de cerro. Pues mira, era muy importante, pues porque podías tener, si había un pozo cartesiano o algo de agua, alimentos, esto estaba de alguna manera amurallado y tenías una visión a todo lo que era la meseta. La zona sur conectaba con Cartagena, la que era Cartagonova, y la zona central estaba donde estaban las tropas legionarias, porque muchas veces había rebeliones en la zona interior. Digamos, cuanto más alejado estás del imperio, pues digamos, más sublevaciones puedes tener. El segundo yacimiento pertenece a la villa romana de los Villaricos. Esto es una visión en vista de pájaro, que es una preciosidad. Está abierto el yacimiento, se puede visitar cuando queráis, ¿vale? Fijaos que esto en la época visigoda hacen una estructura que es una basílica, pero aquí hemos encontrado la mayoría de alrededor de lo que es la basílica, de los enterramientos. Entonces, concluyendo con los arqueólogos, vimos que había una relativa buena conservación de los esqueletos, de la morfología. 89 individuos habían sido exhumados y más tarde le hicimos el estudio radiopaleopatológico a 47 individuos, ¿no?
Y luego otra cosa que es, cada año en verano se hacía una campaña. Íbamos recolectando difuntos o muertos, ¿no? El procedimiento era relativamente sencillo, pero relativamente lo digo porque tiene que tener un procedimiento arreglado. Diríamos como la historia clínica. Aunque tengan 1500 años, merecen una historia clínica. Entonces, el descubrimiento de la tumba, la numeración, la exhumación, y luego, muy importante, era ver cómo lo que yo llamaba el primer diagnóstico, la morfología, qué patología podía darnos pie a pensar o qué desestructuración ósea o el mismo tamaño o la densidad ósea. Eso nos daba ya un paso importante. Luego hay otra cosa importante también, que es lo que haríamos aquí, una prueba de laboratorio. Lo llevamos al laboratorio y estudiábamos estructuras parte a parte. El hueso de la calavera es muy importante. Aquí hay una zona que es la criba orbitaria, que en casos de anemia, en casos de enfermedades medulares y hemáticas, nos dan unas pistas, pues por la misma alteración de la cortical ósea, que nos indican que este proceso, este paciente, iba a decir paciente, este enfermo o este sujeto, tenían un tipo de patología. Es bastante curioso porque la mayoría de los yacimientos de esta época presentan este tipo de enfermedad. En cambio, aquí no. Significa que no estaban tan mal alimentados. Y luego una importante cosa también es la misma calavera. La misma calavera porque tiene desestructuraciones óseas y desestructuraciones en la morfología que nos pueden dar también un estudio sobre todo antropológico. Fijaos aquí que descubrimos un poquito de criba orbitaria y, bueno, las imágenes os las voy a presentar. El tercer procedimiento que utilizamos fue incorporación de estos especímenes para pruebas diagnósticas de imágenes. Digamos que es historia clínica, prueba de laboratorio y luego prueba radiológica para llegar al final. Fijaos que esto es un escáner, obviamente se pidieron todos los permisos pues, para el procedimiento de eso, en horario no asistencial, y fijaos, esto es una reconstrucción en 3D. No es, fijaos qué imagen más bonita, más interesante, pues para ver si tiene algunas lesiones internas que luego comentaré que descubrimos. Incluso las estructuras óseas o lo que es el nervio mandibular están muy bien delimitadas. Entonces, se podrán preguntar, ¿qué técnicas hemos utilizado? Pues hemos utilizado todas las posibles, desde la radiología simple, hace 15 años, fijaos qué bien está este hueso, un hueso que tiene 1500 años, donde se distingue perfectamente lo que es la medular, la cortical, incluso para nuestros amigos traumatólogos podemos decir que empieza a haber signos de pinzamiento. O otra técnica también, que fue un poquito más posterior, obviamente, la radiología digital con osinoscopia. Esto, por ejemplo, en este caso tan interesante, nos determina ver la edad en que murió este niño, ¿no? Sabiendo perfectamente qué época dental ósea tenía. ¿Qué más técnicas? Pues mirad, hay una técnica muy interesante que está saliendo en paleopatología, que es la mamografía en huesos. Me preguntaréis por qué, y es que la mamografía utiliza una densidad muy importante, una densidad muy alta de kilovoltaje y amperaje, y eso delimita muy bien las estructuras. Estamos hablando de un feto de 40 semanas, ¿eh? Y fijaos qué bien se estructuran las trabeculaciones óseas, una cortical bastante bien morformada y nos puede descartar muchas veces trastornos del crecimiento y de la enfermedad. La ortopantomografía, que se utiliza muchísimo para medicina forense, para arqueología no se utiliza tanto pues porque tiene bastantes artefactos. De todas maneras nos permiten ver lesiones. También utilizamos la densitometría. La densitometría sobre todo nos dice un poquito defectos o contaminaciones. En aquella época era más típica la contaminación de plomo. Pues porque el agua es bastante curioso. Los romanos eran bastante sibaritas. Entonces, ellos utilizaban, bueno, sibaritas, entre comillas, se utilizan agua caliente, agua fría en tubos de plomo. Y esas tuberías muchas veces podían llevar plomo y si bebían, podían, obviamente, contaminarse. También hemos utilizado, por supuesto, la tomografía axial computarizada convencional para ver las lesiones óseas que pueda haber y la helicoidal en 3D. Por lo mismo que hemos dicho antes, cortes muchísimo más finos nos permite una reconstrucción y un estudio antropológico. ¿Qué morfología tenían nuestros antepasados? Y nos llevaremos una sorpresa. Antes de que termine la charla, os la contaré. Hemos utilizado incluso ecografía. La ecografía es un elemento muy importante que está dando muchas
muchos avances, lo sabéis vosotros, porque antes era una cosa que utilizamos prácticamente los ginecólogos y los radiólogos y ahora se usa en prácticamente muchísimas especialidades. En paleopatología lo utilizamos solo para ver corticales, este es cortical de un feto, pequeñas corticales que puedan atravesar. Y si me preguntáis por la resonancia magnética, se utiliza muchísimo menos porque necesitamos un medio acuoso. Es una pena, pero el día que esto lo hemos hecho aquí, metiendo un medio acuoso, intentando ver lo que es esto es la tibia, pero es hoy en día no está implementada en radiopaleopatología de manera efectiva. Hay dos técnicas muy interesantes que van a dar también no solo en el punto paleopatológico, sino en el punto de vista clínico. Es el SPECT y el micro-CT. Yo creo que el micro-CT y el SPECT son técnicas, digamos, de microescáner. Son capaces de hacer cortes subcentimétricos. Esos cortes subcentimétricos nos van a hablar muy bien de cómo está esa estructura cortical. Esto os contaré ahora en qué nos llegó al diagnóstico. Estamos hablando de cortes de prácticamente de 100 nanómetros o de 0,5 milímetros que son simplemente por eso. Esto es el algoritmo que utilizamos. Fijaos que llegamos en algunos casos a hacer un TAC convencional, otro TAC helicoidal, otro con ecografía, otro no hacía falta pues porque veíamos la patología y en otros casos no había material diferente. Y ahora vamos a la parte interesante de la charla, ¿no? Es decir, ¿qué patologías hemos encontrado en unos 90 sujetos? Esto es un cuadro del siglo XIII. Bueno, cuadro, más bien es un temple al óleo que describe el tema de la muerte, que es un tema muy redundante en la Edad Media. Ya existen muchísimos textos que hablan de distintos tipos de enfermedades. A mí una de las cosas que cuando estudié medicina y luego estudié historia me llama muchísimo la atención los prejuicios, entre comillas, que tenemos sobre la medicina antigua. En medicina antigua hay una serie de tratamientos que se siguen utilizando hoy. Estoy hablando de antidiabéticos orales, que ya se utilizaba con la planta. Estoy hablando de antidepresivos, que también se utilizaba con la planta de San Luis. Pero estoy utilizando técnicas quirúrgicas. O sea, que no es tanto lo que nos pintan como una época tan distinta, oscura más bien, ¿no? Y la patología que hemos descubierto es tanto artrósica secundaria, inflamatoria, infecciosa, tumoral, obstétrica, metabólica, traumática, congénita y epidémica y endémica, por el tema tan interesante paleopatológico. Vamos a empezar con algunos casos. Yo voy a poner algunos ejemplos para no hacer larga la charla y incluso alguna anécdota que nos ha podido pasar. Fijaos, la patología artrósica primaria es la misma, prácticamente, calco de la que ocurre ahora. Empiezan con pues, los signos que decimos ABC, una disminución del espacio articular, un comienzo de los osteofitos, proceso osteofitario, y una afectación subcondral, una herniación subcondral típica de artrosis cadera. Y fijaos qué bonito, qué bien están estructuradas, y esto es un corte axial realizado con reconstrucción en MPR, en TAC, vemos perfectamente las trabeculaciones óseas y los procesos osteofitarios. Incluso parece que aquí empieza a haber una hernia intraesponjosa y calcificaciones discales. Esto no me lo invento yo, esto es efectivamente de un sujeto que vimos del siglo V. Se ve que los muleños de aquella época ya estaban fuertes y bien constituidos. Hay una patología que nos ayuda muchísimo o ayuda muchísimo a los arqueólogos. Es la patología artrósica secundaria. ¿Sabéis? Pues porque la patología artrósica secundaria en pacientes que tienen eso en una localización atípica, que no es típica de una artrosis, que ya sabemos que son típicas en los dedos, en la columna, en la rodilla fundamentalmente. Si se da, por ejemplo, en el codo que vemos aquí, o se asocia a fracturas, fijaos, en el metatarsiano o la articulación falángica distal, o incluso en la mandíbula, nos están hablando de una actividad. Estos, se me pasa la palabra y digo pacientes, porque para mí son pacientes, aunque tengan 1500 años. Estos pacientes recibieron, digamos, patología artrósica secundaria fundamentalmente a una actitud laboral relacionada con el campo, relacionada con la agricultura y también incluso, como ahora veremos, con la ganadería. La patología inflamatoria, porque nos da prisa. Fijaos qué bonito, estas son las calcificaciones que vemos aquí
de las apófisis espinosas posteriores, la calcificación del ligamento anterior. Estamos hablando de un caso típico de enfermedad Forrester, por si hay algún reumatólogo, bueno, también los internistas, pues, cualquiera que sepa o que quiera. Entonces, esta patología se une, y ha salido un artículo relativamente hace poco, a veces a sacroileitis crónica. Fijaos que esto es un sujeto de menos de 30 años y ya tiene fundidas, tiene fusionadas las dos sacroileitis. Esto lo presentamos en el Congreso Internacional de Paleopatología aquí, que fue en España y causó, no furor tanto como Cuarto Milenio, pero sí, de alguna manera, pues parece que la gente ve muchísimo más Cuarto Milenio que otros programas que temas de ciencia pura. Bueno, pues la patología infecciosa también tenemos un caso súper interesante. Esto es una tuberculosis de hace 15 o 20 años. Es una lesión, ya sabéis, la tuberculosis muchas veces es articular, de afectación de caderas, no es la predominante, pero puede afectar. Ojo, esto es un aviso a navegantes, sobre todo a los adjuntos jóvenes o a los residentes, que la tuberculosis existe. Y a mí me llama mucha atención y me da gusto que haya aquí internistas o personas que tengan ya, no vamos a decir que no sean muy mayores, pero tampoco son muy jóvenes, ¿no? Y ellos siempre lo tienen en cuenta en las peticiones y nos lo dicen, ¿no? A los radiólogos. Digo porque es un diagnóstico que todavía está, digamos, no ha desaparecido, sino que está incrementándose. Cierro el paréntesis. Y esto es una tuberculosis, eso es del siglo V después. Incluso vemos la epifisiolisis, la destrucción ósea, ¿vale? Vemos también las lesiones que tienen articulares y aquí había un agujero, o es un agujero, que lo interpretamos como un probable absceso. Es interesante porque esta tuberculosis se asocia a Mycobacterium bovis. ¿Qué significa eso? Que incluso la tuberculosis de la época romana, que era la típica, pasa a la bovis, que está más relacionada con la actividad agrícola. Esto nos ha dado pie a cambiar un poquito la teoría que España o la Hispania romana seguía teniendo la misma economía. No, ahora se convierte en una economía más rural y agrícola. Como veis, estamos conjugando lo que es la enfermedad con lo que es el tema paleopatológico y lo que es el tema histórico. Fijaos qué bonito, esto es sobre todo, pues supongo que los traumatólogos veréis, es una lesión densa en anillos que no tiene reacción de la cortical ni endomedular y es un encondroma típico, pues que ya había hace 1500 años y donde vivió, se reprodució, bueno, no sé si se reprodujo, pero murió con encondroma, eso sí lo puedo asegurar. Fijaos otra lesión muy bonita y muy interesante. Cuando decimos los radiólogos muy bonito, mal asunto. Pero bueno, en este caso veis una especie de remodelación de que va de cortical a cortical con engrosamiento y efectivamente es una lesión cubital distal con reacción ósea cicatricial, ya está cicatrizando, ¿vale? Entonces esto fue el típico golpe de pala de avellano, digo, de palo de avellano, ¿sabes? Entonces me diréis, ¿es una sociedad traumática o es una sociedad con peligro de guerras? En principio no, todo lo contrario. O sea, no hemos visto lesiones con armas letales o con armas fuertes, simplemente esto. Esto está hablando de que es una ciudad agrícola, o sociedad agrícola, y que en realidad, pues en principio no presenta muchas lesiones traumatológicas. Y vamos con la patología endémica. La patología endémica es muy interesante también porque nos pueden hablar de enfermedades como fueron la peste, aunque la peste ya sabéis que viene fundamentalmente 8 siglos después, en 1364, perdón. Pero sí nos está hablando pequeñas epidemias. Por ejemplo, descubrimos ciertos enterramientos con varios niños. Obviamente este niño murió poco antes que este niño, pero dio tiempo para meterlo y, digamos, acoplarlo, por así decirlo. Hay otra cosa importante que estamos nosotros publicando y es la enfermedad metabólica, sobre todo el raquitismo. No estaba publicado y gracias a la radiología vemos las características típicas. Ojo también, y esto lo engarzo con la enfermedad actual, con el tema de la inmigración, con el tema de pacientes que puedan venir de fuera, que radiológicamente puedan cursar y clínicamente con enfermedades metabólicas carenciales. Muchas veces una placa o una radiología te puede dar el diagnóstico. He dejado para el final la patología obstétrica, luego hablaremos de ello. Y fue el caso de, me llamaron, oye, hemos descubierto una tumba muy interesante, pues parece una chica, un sujeto se llama sujeto femenino, de 16 años, posición de cúbito,
pero vimos unos huesos de más. Vimos unos huesos mucho más pequeños. Yo lo vi en la fotografía y dije, por favor, no lo toquéis, vamos a ver qué hay. Pero con las prisas sí se tocó y se remodeló algo. Lo que sí nos fijamos es que tenía una estructura, huesos de bebé o de feto alrededor de la pelvis o abdomen bajo y una estructura que hicimos los cálculos de una pelvis ovoidea. Entonces, sospechamos de una posición del feto transversal con fémur derecho, que es el que aparece en la flecha azul, de 40 a 42 semanas, la OMS, en países de desarrollo, obviamente, siempre hay que contar con ese sesgo. Entonces, empezamos a pensar, obviamente, que se trataba pues, de un parto o muerte del parto. Pero lo más interesante fue lo siguiente, y es que vimos tanto las extremidades del cúbito y del radio con una alteración de la deformidad que cuadran perfectamente con una deformidad en tallo verde, que esto es el micro-DCT, hablando de la reestructuración típica del tallo verde, y están reportados solo 2 casos a nivel mundial de intento de manipulación del feto para que saliera. El diagnóstico cuadra perfectamente con un parto histócico con maniobra obstétrica, que ya está escrito en la época del siglo I, siglo II. Ya lo practicaban los romanos. Cuando el niño no podía salir, intentaban tirar en un sitio. A veces, pues como en este caso, con resultado nefasto para la madre y para el niño, pero interesante para la historia. Os veo un poco dormido, espero que os esté gustando la charla, porque me da el madrugón. Entonces, el resultado, ¿qué resultados hicimos a señora de tesis? Es, pues obviamente, pues los típicos que solemos ver, una artrosis primaria, una patología metabólica que vemos más en niños y en mujeres, la patología inflamatoria también, la artrosis secundaria que nos ha dado una pista mucho para ver cómo era el comportamiento o cómo eran las funciones laborales, ¿vale? Algo infecciosa, traumatológica, tumoral, hemos visto un probable sarcoma, no lo he sacado, y congénita malformativa. Bueno, estos son los resultados que están cuando voy a pasar la charla, pues si os gusta saber quién era más típico, la artrosis, dependiendo un poquito de si es masculino, femenino o es inmaduro. Y esto es el segmento etario, ¿vale? También está escrito desde los más jóvenes que tenían más patología infecciosa, inflamatoria, metabólica, hasta los más mayores, como buenos abueletes, pues tenían más patología artrósica, la inflamatoria y metabólica más típica de los niños y de las mujeres. Os voy a contar también, como elemento también explicativo, me dijo el doctor Felices que también fuera didáctico, el procedimiento que hicimos. En Murcia tenemos solo 2 momias. No quiero entrar tampoco en política ni en fútbol con la selección de Luis Enrique, pero una momia de las que tenemos, que es de las más interesantes que hay de Europa, está en Barcelona. Hace como 25 años que deberían de haberla devuelto, pero de momento nada. Entonces, la segunda momia que hemos encontrado en la región es esta del siglo XVIII, que ya hicimos el escáner hace 15 años. Entonces, el procedimiento, aunque aquí parezca que está muy mal, esto es un sudario que tiene, pero sí se veía perfectamente. Fijaos, esto haría la delicia a algunos traumatólogos, el alus valgus, el tendón tibial anterior, el pie cabo, nos está diciendo, ¿vale? Esto es una reconstrucción en 3D, en volume rendering, que obviamente describe perfectamente lo que es la anatomía, incluso parece que se ve aquí el talón, la grasa de Caber, y indica también. Y otra cosa interesante es, desde el punto de vista antropológico, nos preguntaron si este sujeto, no sé si os lo he dicho, es de un convento del siglo XVIII, de aquí también, el convento de la Encarnación de Mula, que nos dijeron si coincidía, era un fraile, pero si había tenido buena vida o mala vida. Decían si era de la nobleza o era de la, pues, más plebeyo, por así decirlo. Entonces, muchas veces mis alumnos caen en la trampa de decir, no, está claro que era un pobretico, como dicen aquí, ¿no? O sea, que fijaos cómo tienen los dientes mal formados, todo. Pero es todo lo contrario. ¿Y por qué es todo lo contrario? Pues porque si tienes una edad que tenía de 50 a 60 años, una edad y tienes todavía una dentadura bastante bien puesta, aunque esté obviamente pues apiñada, por así decirlo, porque lógicamente no había dentistas como hoy, pero esta, por ejemplo, que parece que es de un sujeto más joven, están utilizando los dientes. Generalmente los dientes se utilizan
como tercera mano, como os he dicho, ya sea para la labor del hogar o ya sea para cortar redes o cualquier elemento agrícola, cuerdas. Entonces, eso nos dio para determinar que efectivamente este sujeto pues había vivido relativamente bien y que tenía una calidad de vida superior. Nos pasó un poquito en el Teatro Romano de Cartagena, cuando nos llamaron y dijeron, oye, mira, los romanos tenían unas dictaduras a veces perfectas porque se cuidaban muchísimo, tanto el tema de la higiene como el tema de la corrección en la higiene bucal, por así decirlo. Incluso utilizaban cepillos. Pero cuando nosotros fuimos a mi entrañable ciudad y empezamos a descubrir, pues estaban todos los mandíbulas afectadas y con un desgaste importante. Coincidió con los estudios de carbono 14 de que se trataba del siglo VI-VII y esto era un poblado bizantino que se dedicaba a la pesca. Entonces, estos dientes efectivamente eran secundarios a el tratamiento de utilizar muchísimo lo que son las redes o el material pescario. Entonces, hicimos el tercer paso. El tercer paso es decir, nos preguntaron, bueno, ¿y qué morfología podéis sacar este sujeto? ¿O qué forma tiene? Porque nos daría bastante opinión y lo podíamos sacar. Entonces, hicimos una reconstrucción basándonos en el tamaño y la morfología ósea, pusimos las estructuras musculares y la capa de piel y salió más o menos esto. O sea, que vemos que esto es una persona, una reproducción de hace 250 años, ya está empezando a salir y lo pusimos en el Congreso Internacional de Momias, que es interesantísimo, que suena a ser peculiar el nombre, Congreso Internacional de Momias, porque se estudian cosas muy chulas. Bueno, las conclusiones no quiero enrollarme mucho, pero veis que es muy importante que la radiopaleopatología se apoya obviamente en técnicas de imagen. Las técnicas diagnósticas radiológicas por imagen van desde las más convencionales a las de última resolución, sobre todo las micro-CT o los SPECT o todas estas, y la resonancia magnética si salva el escollo de la necesidad de líquido va a ser muy buena. Yo creo que para la arqueología establecer un protocolo y metodología es muy importante, incluso lo que nos pasa en medicina. Muchas veces, esto es un aviso a los navegantes, pues a los que estamos o los que hacen o los que hacemos guardia, muchas veces nos olvidamos y pedimos la prueba rápidamente o pedimos la prueba en laboratorio y no guardamos esos 5 o 10 minutos para establecer una buena historia clínica preliminar o para mirarlo. Voy conjugando una cosa con la otra. Y luego, por supuesto, la exposición de los resultados porque nos permite comparar cómo estaba la situación. El estudio poblacional que hicimos nosotros es que no había una significación estadística importante. ¿Qué significa? Que la patología sigue siendo más o menos la misma, exceptuando en cosas concretas. El tema, bueno, ahora comentaré otra cosa que es muy importante. La patología artrósica es más característica, obviamente, de personas mayores, y la metabólica o inflamatoria más típica de la población femenina infantil. De nuevo, os digo antes, las sociedades antiguas, a mí lo que me han transmitido después de lectura, después de hacer una tesis, después de estar tanto tiempo con arqueólogos, es que no eran tan primitivas como solemos pasar. De todas maneras, efectivamente, hay una paradoja, ¿no? El nivel de vida, o mejor dicho, la esperanza de vida, en zonas de la Hispania romana, o en esta zona, era superior a zonas más pobres del mundo, como actualmente Sierra Leona. Eso es importante. Y luego ya para terminar es el estudio antropológico, ¿no? A mí me llamó mucho cuando me preguntan, oye, ¿qué te llama la atención? El cuidado de la posición de los sujetos enterrados, todos alrededor de la basílica, la morfología de posición denotaban bastante respeto y cuidado a sus familiares. Luego hay otra cosa muy interesante, es que no hay mucha diferencia o no hay diferencia significativa en cuanto a constitución ósea y posiblemente alimentación en hombres, mujeres, niños y mayores. El concepto de la familia era un concepto muy arraigado. Y tampoco hay una patología traumática, catastrófica o de grandes lesiones. Sí lo hemos visto en una matanza que hubo, pero es en época romana, en Mazarrón y otra en La Unión, ¿vale? Entonces el maravilloso faro de Cabo Palos, esto es una foto que hizo un amigo mío, y las conclusiones terceras ya son un poquito personales, ¿no? Porque uno ya va pasando tiempo, ya lleva más de 15, 20 años aquí en la universidad y en el hospital. Entonces, yo he visto, si me pudiera decir como historiador, ciertos cambios que yo creo que podemos mejorar, ¿no? La importancia de conocer la historia clínica que hemos hecho del esqueleto, la zona de enterramiento, es como la historia mínima clínica que necesitamos un poco los radiólogos a veces, ¿no? Porque podemos ser pesados, oye, dame datos clínicos, eso nos ayuda mucho, ¿vale?
Incluso es muy bueno digamos, para la medicina en general y para los radiólogos. Hay otra cosa muy interesante, es contar con los adjuntos senior. O sea, ¿qué significan los seniors? Pues los que llevan más de 15, 20, 30 años, muchas veces las nuevas tecnologías, y me pasó a mí cuando era residente o cuando era adjunto joven, decía, bueno, esto ya me he puesto al día de esta enfermedad o de esta técnica, soy el que más controla la resonancia magnética del cartílago. Entonces, digamos, de alguna manera como vamos apartando a personas que son adjuntos mayores, que quizá no están en el último, pero se da la siguiente paradoja, ¿no? Luego llegas a conocer enfermedades antiguas que vuelven a aparecer, está apareciendo brotes de tuberculosis, brotes de sífilis, y yo he tenido que consultar a radiólogos de más de 70 años para ciertas enfermedades como fue la tuberculosis, ¿no? O sea, de alguna manera no olvidar que nuestra carrera es humanística, es humana, y trata de conocer al ser pues como somos como personas, ¿no? Y hay otra cosa muy importante, es que es la curiosidad. Como dice los franceses, la curiosidad. O sea, si uno es muy especialista en una cosa, quizá puede cerrarse demasiado. O sea, yo no digo que los clínicos o los de laboratorio aprendan resonancia magnética, pero yo le digo mucho a mis residentes que también tienen que ponerse, residentes de radiología, en la piel del internista o la piel del clínico, qué es lo que necesita. Porque muchas veces podemos describir según la clasificación y no estamos dando un buen resultado. Yo lo que intenté en la tesis y en el trabajo y todo lo que llevo como paleopatólogo es dar un resultado que favorezca al entendimiento humano, científico y antropológico. Bueno, termino ya, este es el final, una frase que me encanta del libro de los muertos, que habla: coronado rey de los dioses, no moriré por segunda vez en el mundo inferior. De alguna manera, esto es el juicio final según los egipcios, que estás viendo las obras buenas y las obras malas, dependiendo de la balanza, te vas a un mundo inferior o un mundo superior. Esto es de un yacimiento de los paleolíticos, los primeros de hace 3.000 años, el culto a la muerte, y esto es una experiencia cercana a la muerte. Siempre está muy relacionado a nosotros el tema de la muerte. No sabemos si es un final o no es un final, pero lo que sí sabemos es que tenemos que intentar hacer las mejores cosas, trabajar lo mejor, y si yo tuviera que dar un colofón es ojo con nuestros pacientes y ojo con nuestros adjuntos mayores, que nos pueden dar mucho ejemplo y mucha sabiduría. Por mi parte, yo creo que es todo. Muchísimas gracias.